Espacio Creativo. Queremos escucharte. Nos interesa lo que piensas. Estudiante, aquí es tu espacio. Espacio Creativo. Espacio Creativo. Estás en Vejez Radio, es tu radio. El cuento es una narrativa que se divide en el género popular y en el género literario. Cuenta con diversos subgéneros y es un tanto parecida a la novela, pero dime, ¿qué diferencia podría tener a la novela? Bueno, la novela puede ser más extensa. El cuento es más corto y contiene menos personajes. Bueno, una vez sabiendo esto, podemos pasarnos a otra cosa. Por ejemplo, las características, o en qué se dividen. Si no me equivoco, tiene 4 partes. ¿Me podrían recordar cuáles son esas partes? Claro, es introducción, desarrollo, clímax y desenlace. En la introducción es cuando nos dan a conocer el cuento con los personajes principales y en qué va encaminado el cuento. El desarrollo es la parte más importante de esta obra literaria. Aquí tenemos que se presenta como tal toda la idea y el conflicto de esta narrativa. Después tendríamos el que sería el clímax, en donde siempre ocurre un hecho que hace que el antagonista naturalmente se vuelva bueno en algunos cuentos, ¿no? Cuéntame, ¿qué sería el desenlace? Desenlace es como la conclusión y ya se da como ya el resultado y todos los personajes como que son felices en algunos casos de los cuentos. Se da la resolución y cómo es que se resuelve el problema del desarrollo o del nudo. Existen varios cuentos, no todos son lo mismo, no todos tratan el mismo tema, obviamente. Hay diversos tipos de subgéneros de la narrativa. ¿A ti cuáles serían esos subgéneros y cuál te gusta más a ti? Entre los subgéneros es el terror, la acción, drama, la comedia y a mí el que más me gusta es la ciencia ficción. ¿Cuál sería tu favorito? El mío es el terror, ya que nos da una perspectiva donde el protagonista vive un mundo totalmente diferente a como lo podemos vivir nosotros en la vida real. Y ya que estamos hablando de este género de terror, coméntame un poco sobre esto que llamamos la trama. ¿Qué tipos de tramas hay? ¿Cómo es que...? La trama es la parte esencial del cuento, ya puede ser lineal o no lineal, donde nos van pasando una sucesión de procesos y hechos del cuento. El subgénero narrativo de terror nos marcan la problemática principal o por qué se da el cuento. Entremos en otra parte del cuento, la ambientación y los personajes. El protagonista, que sería el personaje más importante de la narrativa, y también tenemos a los personajes secundarios, los cuales no aparecen demasiado, pero proporcionan ciertas cosas importantes a la narración. Pero también tenemos los personajes terciarios. ¿Cómo funcionan? Son los que complementan y dan más auge al cuento para poder ser mejor contado. Estos terciarios, como dijo mi compañera, le dan ambiente al cuento. Tenemos 3 tipos de ambientes, si no me equivoco. Estos 3 tipos de ambientes son el psicológico, el físico y el social. El psicológico se define más de cómo se desenvuelve la persona, por ejemplo, sus emociones, está feliz, está triste. El social es, por ejemplo, con quién se relaciona el personaje, por ejemplo, su amigo, su familia, su vecino, su enemigo puede ser también. El escenario es el físico, la parte donde nos dan a conocer en dónde se está desarrollando la historia y qué características tiene ese lugar. Coméntame, compañera, algunas de las características que hay en el cuento, además de esas antes mencionadas. Una de las características es la narrativa, la voz. La narrativa puede ser en primera persona, tercera persona, puede ser también que tú lo leas y vaya hacia ti. Ahora que me voy acordando, tenemos a los narradores. ¿Cuáles son estos tipos de narradores, compañerita? El omnisciente, que es el que todo lo sabe y todo lo puede ver y expresar. El protagonista, que es la persona que está contando su propia historia. El cuasi omnisciente también es otro de estos narradores, y el que mencioné que no es muy usado, pero también pues, no es muy usado, no tendría alguna ejemplificación de alguna hora. Este sería el narrador en segunda persona, es decir, del tú. Recordemos que tenemos 3 personas, el yo, el tú y el él, ¿no? Básicamente. Un cuento es más que una hoja con letras o con algo escrito. Es de poder entender de otra manera lo que viene ahí escrito, poder meterte en otro mundo totalmente diferente al cómo lo podemos vivir o ver desde nuestra perspectiva. También puede ser que tú lo leas
y pienses que es para ti el cuento o la narración. Díganme, ¿qué podríamos concluir de este tema? Que el cuento es una narración, puede tener varios narradores, varios escenarios y al final siempre se resuelve. Un final inesperado y que puede cambiar de acuerdo a cómo se va desarrollando el cuento. Y también en conclusión, el cuento tiene que llegar a interesarnos para poder llegar a entender la historia que nos está contando. Porque si nosotros leemos un cuento sin que esté en nuestro interés, no vamos a entender nada y no vamos a poder comprender qué es lo que nos quiere dar a conocer. Algo que se me olvidó mencionar fue un género que se originó en Latinoamérica, que es el realismo mágico. Este género tenemos algunas narraciones como puede ser 100 años de soledad, El amor en tiempos de cólera, entre algunos otros textos narrativos de escritores latinoamericanos y pues mexicanos. Oye, Scooby, ¿dónde estás? Dejé la radio. ¿Por qué dejé radio? ¡Es tu radio!